Santo en Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Dice así entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, por tanto, del 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta ahí vamos a dejar la palabra del Señor y les voy a pedir, mis hermanos, que me puedan acompañar en un momento más de oración. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por permitirme compartir tu palabra, Señor, que es santa, Dios mío, que proviene de ti mismo, Señor, que no es cualquier palabra. Gracias, porque me has dado la responsabilidad de compartirla, Señor, y de que cada uno de mis hermanos puedan ser edificados por ella, Señor. Te rogamos que me unjas mis labios, me limpies, Señor, que perdones mis pecados, Señor, y que me des de nuevo para compartir de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es el llamado de Dios a la santidad. Eso vamos a ver hoy, el llamado de Dios a la santidad. En la Biblia encontramos muchos llamados de Dios hacia el hombre. Por ejemplo, encontramos el llamado de Dios a la obediencia, el llamado de Dios a ir y a predicar el Evangelio, el llamado a la salvación, el llamado al ministerio de oración, ¿cierto? Y así podemos encontrar varios llamados. Y así podríamos entonces buscar en la Biblia y vamos a encontrar otros llamados. Pero hoy quiero que veamos el llamado de Dios a la santidad. En mis años como cristiano, no tengo noción o recuerdo de haber escuchado algún mensaje serio, algún mensaje profundo con respecto a la santidad. Increíble, llevo 31 años en el Evangelio y no recuerdo haber tenido o haber escuchado un mensaje serio, profundo en cuanto a la santidad. Fue cuando recién conocí las doctrinas de la gracia, que recién empecé a escuchar a hombres llamados por Dios. Lo escuché escuchando este tipo de mensaje de la santidad. ¿Amén? Imagínense que después de tantos años recién ahora escuché mensajes sobre la santidad. Hombres que Dios ha levantado, ¿cierto? Hombres que Dios usó, porque algunos ya no están, como R.C. Sproul, que ya falleció, ¿cierto? Y él tuvo toda una serie de mensajes sobre la santidad. También otros que Dios está usando, ¿cierto? Y también a hombres que Dios usará para que su palabra sea predicada, toda su palabra sea predicada. Hay textos hay mensajes que en otras iglesias, otros hermanos no se predican, ¿cierto? Pero roguemos al Señor para que Dios levante hombres y prediquen todo el consejo de la palabra del Señor. Este llamado a la santidad no es un llamado a poner cara de santo o a creernos o mostrar en la iglesia que somos santos,
en este mundo o delante de la gente. De hecho, en el mundo, si hay un hombre o una mujer que haga cosas buenas, ¿cierto? La gente al tiro los tilda de santos y ya quieren beatificarlo, santificarlo, porque creen que esa persona, porque es buena o porque ha hecho buenas obras o ha ayudado a los necesitados, o a la gente sin casa, o a la gente que no tiene recursos, entonces cree que porque esas personas ayudan, ¿cierto? Y son misericordiosos, y de hecho lo son, entonces al tiro piensan de que las personas son santas por lo que ellos han hecho. ¿Amén? Entonces la gente tiene un mal concepto de la santidad. En la Biblia encontramos la manera correcta de ver la santidad. La idea de la santidad es tan central en la Biblia que la podemos encontrar en todo lugar de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento podemos encontrar el tema de la santidad. Es muy importante en el creyente el tema de la santidad. En esta ocasión quiero que veamos la santidad, pero primero quiero que veamos la santidad de Dios, ¿cierto? Y también la santidad en el ser humano, en los creyentes. En primer punto, Dios es santo. La Biblia dice categóricamente que Dios es santo. De hecho, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, proclama en su canto: santo es su nombre. Y si su nombre es santo, es porque Él es santo. El Padre Nuestro empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí la petición de nuestro Señor es que el nombre de Dios sea santo, o sea, el nombre de Dios, o sea, Dios mismo, debe ser considerado por nosotros como santo. Recuerden que nuestro Señor les está enseñando a sus discípulos a orar a través de este modelo de oración. Le dije que Dios es santo, y para poder entender un poquito la santidad de Dios, porque no podremos entenderla a cabalidad con nuestra mente, una mente finita, ¿cierto? Una mente que tiene un final, no podemos entender todo. Debemos ver cómo Dios se revela su santidad, cómo Dios revela su gloria. Hay muchos pasajes, ¿cierto?, que muestran a Dios revelándose, mostrándose a los hombres. Pero antes de ver eso, quiero que veamos qué es la santidad. La palabra en hebreo, kadosh, es el que significa apartado. Eso significa la palabra santo, apartado, separado para un fin especial, consagrado a Dios. Dios está separado del pecado. Amén. La Biblia enseña que nuestro Dios es santo, pero muchas veces los cristianos, menos la gente inconversa, los cristianos no entendemos bien qué es la santidad. ¿Por qué? Porque se predica poco. ¿Y por qué la Biblia habla de ciertas cosas como si ellas fueran impuras e indignas de estar cerca de la santidad de Dios? Muchos asocian esta palabra santo con personas moralmente buenas, como lo dije. Así que Dios es moralmente perfecto y bueno. Eso es una parte. La Biblia, en la Biblia, la idea de la santidad es más grande y rica todavía. Lo que está mostrando es que Dios está detrás de toda la obra de la creación, de todo el universo. Dios está detrás de todo eso. Un universo lleno de la bondad, de la grandeza, de la belleza de Dios. Así que toda esa habilidad hace de Dios a alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar
el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. El sol es la fuente de toda obra hermosa vida de nuestro planeta. Podríamos llegar más lejos con esta metáfora. Es decir, que en el sentido, el sol es santo y que toda el área alrededor también es santa, porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Mientras más te acercas al sol, te aniquilará. Y de la misma forma existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro o si no tienes la santidad, su misma presencia es peligrosa para ti. Y no que la santidad sea mala, sino porque esa santidad es demasiado buena. Por eso Dios nos llama a la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios, ¿cierto? La primera vez que vemos esta paradoja de la santidad o aparente contradicción de la santidad de Dios es en la visión de Dios a Moisés, ¿cierto? En Éxodo capítulo 3 dice, veámoslo, si quieren me acompaña, Éxodo capítulo 3 rápidamente. Dice así entonces, del 1 al 6 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro y sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio de la zarza, que de la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ven? Entonces aquí en Isaías, aquí en Éxodo podemos ver cómo Dios se manifiesta y Dios llama a Moisés de una zarza que estaba ardiendo, ¿cierto? Y Dios llama, o el ángel de Dios llama a Moisés, dice la Biblia, de en medio de la zarza. Dios estaba hablando, dice que Dios estaba ahí, llamando a Moisés de en medio de la zarza, y le dice que cuando él se acerca, dice que saque el calzado de sus pies, porque la tierra era santa. Pero en realidad la tierra era santa porque sí. La tierra, ¿por qué era santa en ese momento? Porque Dios estaba allí. Amén. La santidad de Dios se estaba mostrando, la santidad de Dios se estaba reflejando, la gloria de Dios estaba en ese lugar. Por eso la tierra era santa. Dios había apartado en ese momento la zarza, Dios había apartado en ese momento la tierra y la había santificado en ese lugar. Entonces su santidad se hace cada vez más poderosa y evidente. ¿Cierto? En Isaías también rápidamente, Isaías capítulo 6, un pasaje muy conocido y que el pastor ya fallecido, R.C. Sproul, también tuvo una serie de mensajes
también enseñó mucho sobre esto. En Isaías 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas. Vemos aquí claramente la santidad de Dios mostrada, ¿cierto? Reflejada aquí. Se aparecen serafines, ¿cierto? Dando voces, grandes voces. Ahí Isaías ve en una visión, dice ahí, ve un trono. Ahí un trono en el cielo, y ve ahí a Dios. Amén. Ve a uno sentado, y dice que el trono era alto y sublime. ¿Se imagina cómo sería ese trono alto y sublime? Una visión tremenda. Y sobre eso dice que aparecieron unos serafines y dando estos cantos de una manera antifonal, ¿cierto? Diciendo santo. Y créame que esa palabra santo, mi hermano, no era como lo que usted me está escuchando ahora, en el tono que yo estoy hablándoles. La palabra santo que daban estos serafines era tan tremenda que dice ahí la Biblia, dice, y el versículo 3, y el uno al otro, en forma antifonal, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, y los quiciales de las puertas, dice ahí, se estremecieron con la voz del que clamaba, y dice, y la casa se llenó de humo. Qué tremendo, mi hermano, cuando estos serafines proclaman la santidad de Dios. Los quiciales, los postes, o como dice otra versión de la Biblia, los cimientos o las columnas de este templo que ve ahí Isaías, dice que se estremecieron cuando estos serafines proclamaban la santidad de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano, de la santidad de Dios, cómo se manifiesta en este lugar? El estruendo y el humo simbolizan la santidad de Dios. Eso aparece en Éxodo capítulo 19, del 16 al 20, y también, si quieren notar, en Apocalipsis 15, del 5 al 8. Veamos Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis capítulo 4. Estoy mostrándole cómo Dios en algunos pasajes ha mostrado su santidad a los hombres, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 4, voy a leer rápidamente. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, igual que en Isaías, ¿ve? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios.
y delante del trono había como un mar de vidrio. Y quiero saltarme al 8 y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, tú digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mi hermano, hay por lo menos 3 ocasiones en que Dios se muestra, o que hemos visto que Dios se muestra a los hombres en toda su majestad, en toda poder y santidad. Y creo, mi hermano, que no hay discusión, ¿cierto?, en reconocer que Dios es santo, ¿cierto? No podemos discutir eso porque la Biblia enseña que Dios es santo, ¿cierto? Y aquí en Apocalipsis podemos ver que cada vez que se proclama la santidad de Dios, el hombre cae postrado a tierra. Aquí también, cuando se proclamó la santidad de Dios, ¿qué hicieron los ancianos? Se tiraron al suelo, humillados al Señor y dando gloria al Señor. Es indiscutible entonces la santidad de Dios, ¿cierto? No la podemos discutir. La Biblia enseña que Dios es santo. Pero también quiero que veamos y dar mayor énfasis a que el hombre tiene un llamado a la santidad. Amén. Dios, el hombre tiene un llamado a la santidad. Dios llama al hombre a que seamos santos. El problema, mi hermano, es que el hombre no quiere ser santo. ¿Por qué? Porque está apegado a ciertas cosas, a ciertos deseos, a las cosas materiales. No quiere muchas veces ser santo. Pero Dios exige a los hombres que seamos santos. La manera en que entendemos la persona y el carácter de Dios, el Padre, afecta cada aspecto de nuestra vida, o debe afectar cada aspecto de nuestra vida. Si Dios es el creador del universo entero, entonces Él es el Señor de toda la creación. Ninguna parte del mundo, del universo, se escapa a su señorío. Esto significa, mi hermano, que ninguna parte de mi vida debe estar fuera del señorío de Cristo, del señorío de Dios. Y que todo aspecto, que toda parte de mi ser, toda parte de mi forma de vivir, debe estar afectado por la santidad de Dios. No hay nada en nuestra vida que quede fuera. Su carácter santo tiene algo que decir acerca de la economía, la política, los deportes, el romance, todo en lo cual estamos involucrados. Por eso algunos piensan de que acá en la iglesia es donde uno tiene que ser santo, donde uno alaba al Señor, donde levantamos manos, donde ponemos cara de santo, pero en las casas o en los trabajos o en los colegios vivimos a veces como queremos. Porque pensamos de que la santidad de Dios se debe reflejar solamente en la iglesia. Y dejamos a Dios fuera en mi trabajo, lo dejamos fuera en mi casa. Eso no es santidad. El carácter de Dios debe estar reflejado en nosotros, involucrados. No podemos escaparnos de Dios. Lo que quiero decir con esto, mi hermano, es que Dios debe estar presente en cada área de mi vida. Toda área debe estar presente Dios. Hasta en mis negocios. Si yo soy comerciante, Dios tiene que estar ahí. La Biblia dice que si coméis o bebéis, todo sea para la gloria de Dios. Entonces no podemos escaparnos
de Dios y de su santidad. Entonces la santidad de Dios en nosotros la podemos ver en dos aspectos. Una, que Dios nos ha santificado. En 1 Corintios dice así, 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 1. ¿Sí me acompaña un poquito, hermano? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. Aquí, mi hermano, está hablando, ¿cierto?, de que la obra que podemos ver aquí es una obra de Dios. El primer aspecto, entonces, es que ha realizado Dios en Cristo Jesús, en nosotros. Aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, la iglesia, como dice ahí, pertenece a Dios, quien a través de Cristo ha llamado a su pueblo fuera del mundo para que vivan una vida de santidad. El pueblo de Dios no se va del mundo, pero le demuestra al mundo que ha sido santificado en Cristo Jesús. ¿Cómo se demuestra que ha sido santificado? ¿Cómo podemos mostrar que he sido santificado por Cristo? A través de mis obras, a través de mi carácter. Así puedo mostrar yo la santidad de Dios. Puedo mostrar que Dios me ha apartado del mundo. La Biblia en 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nación santa, por Dios. También en Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado, ¿por quién? Por Cristo. Él nos compró a precio de sangre y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, el primer aspecto es un aspecto realizado por Dios mismo, un aspecto posicional. Dios nos tomó del reino de las tinieblas y nos apartó y nos puso en el reino de Jesucristo. Eso lo hizo Dios a través de Jesucristo, con su muerte, con su sacrificio en la cruz. Él derramó toda su sangre, Él fue sacrificado por mí, me compró y me hizo parte de su familia. Él me hizo parte de su pueblo, Él me hizo parte ahora soy heredero de Dios. Él me apartó del mundo, siendo y viviendo en el mundo, pero Él me apartó. Recuerde que Pablo decía que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. No está aquí. Es por eso que nuestra mirada, como dice también, debe estar puesta arriba, no en las cosas de la tierra, porque no pertenecemos acá. Nosotros pertenecemos ahora a un reino espiritual, no somos del reino terrenal. Él nos apartó, Él nos separó, Él nos hizo santos. Él nos hizo santos. Y si seguimos leyendo Corintios, dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, fíjense lo que dice ahora: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, sí, somos santificados, pero Él ahora nos llama a ser santos. La santidad es más que un estado como el que acabamos de ver. Es más que, el Señor me llamó de las tinieblas y ahora soy hijo del Rey. Es más que eso, mis hermanos.
Para los creyentes, la santificación es tanto la acción definitiva de Dios como también un largo proceso en nuestra vida. ¿Cierto que hay un proceso? En cada uno hay un proceso largo y que a veces es difícil, ¿o no? Sobre todo cuando tenemos un carácter fuerte, explosivo, ¿cierto? Nos cuesta a veces poder frenarnos y poder realizar lo que la Biblia enseña. Es difícil. Por eso el proceso es largo, mi hermano. Dios sabía que nosotros no podemos. Es por eso que Él nos apartó. Él nos separó. Pero también ahora nos llama a que pongamos de nuestra parte, porque no solamente Dios hizo solamente la primera parte. Ahora nosotros también tenemos que escuchar la voz de este llamamiento santo. Entonces es un largo proceso que dura toda la vida. Cuando por gracia Dios santifica a los creyentes, lo hace a la vez, nos hace a la vez responsables de ser santos. Somos responsables. Y ahora volvamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Lo primero que estamos, ¿cierto?, viendo de que como hijos obedientes, hay que entender que aquí el apóstol está hablando a hermanos que estaban dispersos por todo lugar, ¿cierto? Y hay que recordar que ahí en Pentecostés, después de Pentecostés hubo una gran persecución y que todos los que habían llegado a Pentecostés de todas las naciones y lenguas se fueron a distintos lugares arrancando por estas persecuciones, y muchos de estos hermanos, ¿cierto?, estaban escuchando este mensaje, estaban leyendo esta carta, hermanos expatriados que estaban por todas las naciones, y el apóstol Pedro le está diciendo como hijos obedientes. El apóstol apela, ¿cierto?, a la calidad de hijos. Hijos de Dios, debemos ser hijos de Dios obedientes. Nos pide a no moldearnos a este mundo, a no vivir como vivíamos antes de ser cristianos, antes de ser rociados por la sangre de Cristo, antes de ser adoptados como hijos de Dios, a no vivir siguiendo los deseos que teníamos antes de ser cristianos. Si usted se fija en el capítulo 14, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis, o no se amolden a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mi hermano, está hablando en el pasado. Está hablando como yo era anteriormente. Antes de ser cristiano, hay un pasado y hay un presente. Mi hermano, no debemos conformarnos a esos deseos. ¿Por qué? Porque esos deseos quedaron en el pasado y no podemos traerlos al presente nuevamente, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, allá está, en el pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Y eso es lo que apela Pedro. ¿Cómo vamos a vivir a los deseos que teníamos en nuestra peregrinación, como dice ahí, en nuestra ignorancia, estando en vuestra ignorancia? Las cosas viejas pasaron. Teníamos esos deseos, pero ahora no. ¿Cómo sabemos que ahora no? Porque ahora somos nuevas criaturas. Amén. Somos nuevas criaturas. Ya no
Ya no debemos vivir como vivíamos antiguamente. El estilo de vida de cada creyente en Cristo Jesús debe ser en santidad y debe reflejar santidad. Es como cuando la Biblia habla, dice ahí en Mateo 5, de que debemos ser luz, pero nosotros no podemos ser luz por nuestra propia cuenta. Cristo dijo: yo soy la luz. Y la luz que nosotros vamos a reflejar es la luz de Cristo en nosotros. La vamos a reflejar al mundo, a aquellos que están en tinieblas. Así, la santidad que vamos a reflejar no es nuestra santidad. No es solamente dejar lo malo, mi hermano. La santidad tiene que ver con mi relación personal con el Señor. Si yo no he sido santificado, si yo no he tenido ese encuentro con Cristo, no he sido santificado. Y no podré vivir una vida cristiana. Se me va a reflejar en mi estilo de vida. Nuestra vida debe cambiar. Y si no hemos cambiado es porque no somos cristianos. Debemos ser rociados con la sangre de Cristo. Debemos ser santificados por Cristo para poder así, poder vivir una vida de santidad. Si no lo podemos hacer es porque no hemos sido santificados. El llamado de Dios es que tú y yo vivamos una vida santa. Dice ahí en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice ahí. ¿Ves lo que dice ahí, mi hermano? En toda vuestra manera de vivir. En toda mi manera de vivir, en toda. Por eso le decía yo que Dios tiene que debe estar en cada área de mi vida. Así como Él es santo, yo tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. En toda. No queda ninguna manera fuera. El llamado entonces es a una vida totalmente apartada, separada, santa, en cada aspecto, en cada área de mi vida. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo como creyentes o como no creyentes en su vida cotidiana, en mi vida cotidiana, diaria? ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? O como unas palabras que decía Paul Washer, decía, o como hijos del diablo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como hijos del reino de Dios o como hijos del reino de las tinieblas? La razón principal que el apóstol da para que vivamos una vida santa es que nuestro Dios es santo. Y da un versículo del Antiguo Testamento, Levítico 11:44, que es el versículo que acabamos de leer. Porque escrito está. Escrito está. Sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si invocáis por Padre. Yo me acuerdo del versículo que le decía a mi hermana delante, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Mi hermano, no es solamente palabras. Es fácil decir palabras, ¿cierto? Es fácil decir soy cristiano. Es fácil decir yo amo a Dios, es fácil. Es fácil decir Señor, Señor, es fácil. Pero ¿qué falta eso, mi hermano? Los frutos. Si no deben creer por las obras que yo hago.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, aquí conducíos, esa palabra tiene que ver con mi estilo de vida. O como dice en Colosenses, parece que dice, en mi andar diario, en mi estilo de vida. Conducíos, vivan, actúen, sean, dice ahí, en temor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que andar en temor? Por lo que dice el versículo, que sin acepción, dice ahí, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno. Hermanos, seremos juzgados. Si, mi hermano, nosotros decimos que somos cristianos y no estamos viviendo en santidad, yo voy a ser juzgado por mis obras. El ejemplo de Mateo 7:21, cuando dice, Señor, Señor, Jesucristo, ¿qué le dice? Apartado de mí, ¿qué dijo? Apartado de mí. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué? Porque Él era un hacedor de maldad. Ellos decían muchas cosas. Decían, Señor, yo hice esto, yo hice este otro, yo hice esta otra cosa, lo hice, yo estaba ahí en el templo, estaba haciendo milagros, echando fuera demonios, estaba haciendo todas estas cosas. Pero ¿cómo vivían? ¿Cómo vivían esos hombres, esos pastores, esos líderes? ¿Cómo estaban viviendo? En maldad. En maldad estaban viviendo. Y fueron juzgados por eso. Hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces, ¿qué me lleva a eso? A tener temor de Dios. A vivir en santidad, mi hermano. A poder reflejar el carácter de Cristo en mí. A poder vivir una vida de santidad diariamente, que los demás puedan ver la luz de Cristo en mí, que los demás puedan ver, ¿cierto?, el carácter de Cristo en mí. Pablo decía, somos cartas abiertas, leídas por todos. Mi hermano, la gente está pendiente. Cuando salen los requisitos ahí en Timoteo sobre los pastores, dice que tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. La gente, mi hermano, tiene que ver que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y eso se ve y eso se refleja a través de la santidad, a través de mis obras. Para terminar, entonces podemos ver aquí 4 razones por las cuales cada creyente debe vivir una vida de santidad, a manera de resumen, ¿cierto? 4 razones por las cuales cada creyente debe vivir una vida de santidad. 1, debemos ser obedientes a sus mandamientos. ¿Cierto? Ahí vimos como hijos obedientes. Debemos ser obedientes a sus mandamientos. El amor a Dios se manifiesta a través de la obediencia. Usted no puede decir que ama a Dios y no obedece la palabra de Dios. No puede decir que ama a Dios. Si usted no obedece la Biblia, la palabra de Dios, usted debe obedecer la palabra. Ahí está reflejando que usted realmente ama a Dios. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijo Cristo, ¿cierto? Capítulo 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. En contraste,
Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Se da cuenta, mi hermano, qué importante es la obediencia? Como hijos obedientes, decía Pedro, como hijos obedientes. Entonces, cuando andemos en la calle, cuando andemos en el colegio, cuando estemos trabajando, debemos tener la conciencia que nosotros debemos vivir en santidad, ser obedientes a nuestro Señor. Obedientes. 2. Dios es santo, por tanto, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo y dice que debemos andar en sus pisadas. Él es nuestro mayor ejemplo. Cada área de nuestra vida debe estar persuadida por la palabra de Dios. ¿Amén, hermano? Toda mi vida debe estar persuadida por la palabra de Dios. Obedientes a ella y reflejadas en una vida santa. 3, seremos juzgados. Seremos juzgados por nuestras obras mientras estuvimos aquí en esta vida. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hayamos hecho y todo lo que hayamos dicho como cristianos. Por tanto, debemos andar, o como dice ahí, conducidos en temor. Todo lo que salga de nuestra boca. Por eso la Biblia dice, ninguna palabra corrompida, es una palabra que no es santa, ¿ves? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Seremos juzgados, tanto por nuestras palabras como también por nuestros hechos. Eso es no viviendo una vida santa. Habrá un juicio y todos estaremos ahí para ser juzgados. Y 4, además, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por la sangre de Cristo. Por amor a nosotros fue este sacrificio. Debe haber un sentido de gratitud por Cristo. Él se despojó a sí mismo. Él se humilló hasta lo más bajo. Todo esto hizo por nosotros. No debería haber en nosotros gratitud por y vivir así una vida que le agrade a Él. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo debemos vivir los cristianos? ¿En santidad o en inmundicia? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esas cosas, mi hermano, como dice en otro versículo, refiriéndose a pecados, dice, aún ni se nombra entre vosotros. Aún ni se nombre. Pero, mi hermano, hubieron gente viviendo en pecado. Ahí dice que un joven en Corintio dice que estaba acostándose con su madrastra. No había santidad en la iglesia porque la iglesia estaba callada. La iglesia estaba aceptando ese tipo de conducta. Y Pablo se enoja porque no había santidad en la iglesia y menos en ese hombre. Si vivimos en santidad, mi hermano, créame que la bendición de Dios estará y se reflejará en cada uno de nosotros. Si vivimos en santidad, créame que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Estamos viviendo en santidad hoy en día? ¿Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos hablando limpiamente? El llamado de Dios para cada uno de nosotros
es vivir en santidad. Cierra sus ojos un momento.